Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Hablemos de Historia, en los Evangelios de Fon Lucifer. Normalmente no hago esto, no me gusta así con las computadoras y siempre me gusta hablar directamente, ¿no? Con ustedes, pero es que hay algo importante que quiero que escuchen. Antes de conversarles sobre lo que le quiero conversar, quiero que oigan estas cosas. Entonces es importante para que nos ubiquemos en el plano y entendamos bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver, escuchan bien. Como país, porque yo creo que una de las causas por las cuales se inicia la COSIATA y se inicia esta separación fue por haber puesto la capital allá en Bogotá y haber sometido a los venezolanos, a los caraqueños y a los venezolanos en general a estar bajo el yugo de los bogotanos, que eran mayoría en el Congreso, en la Corte Suprema, y realmente no... Nosotros los venezolanos, los pobres caraqueños, estábamos sometidos al yugo de los bogotanos. En el Congreso de Colombia, la mayoría eran bogotanos. Trataban un poquito mal, pues nos relegaban un poquito como Nos también vamos a relegaban. ver en nuestra historia. ¿Y qué les cuento? ¿Qué dirían los maracuchos si fueran ahorita la capital de ese inmenso país? Estarían felicísimos. Entonces, bueno, repetimos que en la Carta de Jamaica el Libertador esboza que se van a unir esos dos estados, todavía no incluye al Ecuador o a Quito, como se llamaba en esa época, y seguimos andando en nuestra historia. Y hablamos de otros congresos, pues hubo el congresillo de Cariaco, ahí no se mencionó nada importante, hasta lo desprecian llamándolo congresillo, aunque los varios... Ok, este es un historiador de talla mundial. Este que habla ahí es un historiador venezolano, profesor, tú lees así. Me hace acordar a Verushka, una secretaria que nosotros teníamos que ella mandaba un email, entonces ponía su nombre, Verushka no sé qué, y abajo, magíster, de PhD, posgrado, Universidad de la Sorbona, Universidad de Berlín, siete hojas así, de 7 párrafos de currículum, y era una secretaria. Este también, este tiene PH, posgrado, es magíster, es profesor de historia, y escuchando todo lo que dijo, ¿no? Vamos con otra joya más. La COSIATA. ¿Qué la impulsó? ¿Valió la pena tener a la COSIATA? ¿Vale la pena ser venezolanos nada más y no ser solamente miembros de un departamento de la República de Colombia? Vamos entonces a eso. Y entonces te voy a hacer la primera pregunta, Juan. Dinos, Juan, en pocas palabras, o al menos un resumen, ¿qué fue la COSIATA, Juan? Bueno, César, buenos días. La COSIATA fue un movimiento separatista que llevó a la creación de lo que posteriormente sería la República de Venezuela. Fue acaudillado por el prócer de la independencia venezolana, José Antonio Páez. Y realmente la COSIATA nace como una oposición al centralismo que había en el gobierno de lo que era la República de Colombia. En la República de Venezuela se decía, o en el departamento de Venezuela se decía que había un centralismo enorme por parte del gobierno de Bogotá, y el hecho que de alguna manera desata lo que es o da inicio a la COSIATA fue un decreto de movilización que lleva a cabo Francisco de Paula Santander, que en ese momento estaba encargado del gobierno de Bogotá. Recordemos que para ese momento el Libertador, en 1824, cuando se lleva a cabo este decreto, estaba en campaña en el sur. Decretó una movilización de 50.000 hombres para el departamento de Venezuela porque se pensaba que podía existir una especie de reconquista por parte de España de sus antiguas provincias y de sus antiguos territorios en la América recién emancipada. Este miedo tiene su origen, tiene su gesta en la famosa alianza, la Santa Alianza, o los llamados 100.000 hijos de San Luis, que era la unión de los monarcas europeos que habían jurado protegerse unos con otros para mantenerse en el poder. Y esta es digamos, el origen de este decreto que a posteriori en Venezuela desataría el movimiento de la COSIATA. Muy bien, Juan. Siempre se considera, desde un punto de vista histórico, a veces apasionado, que uno de los dos erró. Los bolivarianos, vamos a hablar de las personas bolivarianas que realmente ven a Bolívar como lo que fue, un héroe, un hombre estupendo, pero que cometió sus errores. Es decir, estos bolivarianos son los que queremos, a los que nos referimos, no los que piensan que Bolívar fue un dios y no se equivocaba. Estos bolivarianos consideran que Páez se equivocó, que Páez no fue capaz de entender la trascendencia política
de la República de Colombia como Bolívar la veía, y por lo tanto comenzó a conspirar. Por su parte, los paesistas, por llamarlo de alguna manera, aunque no se denominan así, solamente dicen que abogan por la República de Venezuela, dicen determinados factores que conllevaron a que Páez tomara esta actitud, y que esta actitud que tomó Páez de rebelarse en contra de su antiguo amigo, el libertador Simón Bolívar, era por culpa de Bolívar precisamente, entre otras razones, es verdad. Cuando se funda la República de Colombia, sigue la guerra. Bolívar va en campaña militar y a través de algunos decretos se establece que el Ejecutivo va a ser llevado a cabo por el vicepresidente de la República. Que en este caso era Francisco de Paula Santander. Y las cuestiones que tomó Santander, la manera de gobernar Santander, parecía siempre ir en beneficio exclusivamente de lo que anteriormente era el virreinato de la Nueva Granada, a la sazón Cundinamarca, y siempre en contra de la Capitanía General de Venezuela. Adicionalmente a esto, se suponía que se tenía que fundar una capital con el nombre de Bolívar que estuviera de alguna manera fronteriza entre lo que era la Capitanía General de Venezuela y el virreinato de la Nueva Granada, y por el contrario la capital estaba en Bogotá, y entonces todas estas personas fueron llevando gran poder y Venezuela estaba en la peor de las situaciones, lo que hace que entonces Páez se tenga que preguntar como jefe supremo del departamento o de los departamentos que conformaban Venezuela, si lo más importante es el amor a lo que decía exclusivamente Bolívar o el amor por el terruño propio. ¿Qué opinas tú de esto, Juan? Estos sucesos desencadenantes, la labor de Santander, la labor de Páez, la labor de Bolívar. Vamos a hablar de esto abiertamente. Este decreto de Santander no es ni siquiera, bueno, no es prácticamente tomado en cuenta por Páez, quien lo demora durante más de un año, y de esos 50.000 efectivos que le pedía Santander, logra reclutar apenas 800. Se hicieron otras tentativas que terminaron en unos disturbios muy fuertes en diversas ciudades del departamento de Venezuela, y posteriormente el general Páez, que en ese caso tenía el poder supremo, fue destituido por el Senado de la República de Colombia y se le llamó a juicio, se le pedía que compareciese en Bogotá para ser juzgado. Páez no va, se radica en Valencia, y en Valencia estalla una rebelión que exige que Páez tome el poder. Ya Páez había renunciado por motivos, digamos, políticos, pero esta rebelión que estalla, que evidentemente, a mi manera de ver, era también promovida por él, hace o pide que el general Páez vuelva al poder del departamento de Venezuela, y así sucede. Él entrega el mando primero del departamento de Venezuela al general Juan de Escalona, y se niega a ir a Bogotá y se instala en Valencia. Estalla después esta rebelión que hace que Páez vuelva al poder. Yo creo que Páez actúa un poco también basado en su gloria militar y también basado en el amor al terruño, dado que ese centralismo que tenía el gobierno de la República de Colombia, encarnado por Santander, de alguna manera comprometía la unión de la República, porque los otros departamentos que la componían, que eran el departamento de Venezuela, el departamento de Guayaquil y el departamento del Istmo, actual Panamá, se sentían como relegados, ya que todas las decisiones se tomaban en Bogotá. Y había también, vamos a ser claros en esto, celos personales de los líderes o de los comandantes generales de estos departamentos hacia la figura del general Francisco de Paula Santander. No, y lo curioso aquí está en que Santander va a ser uno de los principales enemigos del Libertador en cuanto a centralismo se refiere. Era el lado del federalismo, y no obstante, años anteriores, antes que sea el más grande... Ok, esto es un programa de historia que está en internet con dos personajes venezolanos, historiadores también, así con un currículum de 300 páginas de doctorados y cualquier cantidad de títulos, diplomas, menciones y todo lo demás. Me extraña que haya uno de la Católica con un título de la Católica ahí. Me extraña eso de la UCAP. Pero bueno, vamos con otro más, porque todos están así como cortados por la misma tijera. Son así como loros amañados, loros amaestrados, y todos repiten así la misma historia, el mismo cuentico. Este es otro más, otro historiador, aunque creo que este es medio chavestia, pero también así es supuestamente una eminencia en la historia.
un acontecimiento que llamaron la cosiata. La cosiata deviene de una comunicación que le envía el Congreso de Bogotá a Páez en su condición de comandante de la Fuerza del Ejército del Departamento de Venezuela, pidiéndole que diera de baja a todos los veteranos de la guerra y que incorporara jóvenes para llenar esa baja. Páez cumplió cabalmente este mandato del Congreso de Bogotá y ordenó al escuadrón Apure y al escuadrón Anzoátegui a que saliera a reclutar gente. Parece que la recluta fue en términos insólitos, en términos irregulares. El intendente Juan Escalona se quejó, se creó una ola de opinión contra Páez de tal magnitud que la queja llegó a Bogotá y de Bogotá enviaron una orden de destitución de Páez como jefe del Departamento de Venezuela. Eso enervó a los partidarios de Páez acá completamente en Valencia. Páez se declaró en rebeldía y Bolívar tuvo que venir en 1826 a ver si podía aclarar aquella situación, que no lo logró. Bolívar se regresó a Bogotá y la Gran Colombia terminó en nada. Páez seguía siendo el jefe de Venezuela. Es un proclamado presidente de la República en 1831 por el Congreso de Valencia y asume la presidencia de 1831 hasta 1835, cuando le da el centro presidencial al doctor José María Vargas. Pero allí ocurre algo con la soldadesca de Páez. Estos soldados de Páez que se acostumbraron a llamarlo Taita, tío primero y después Taita, pensaban... Esto es harina en otro costal. Bueno, este es otro más. Entonces, como podemos ver, esto es lo que hay. Esto es lo que nos venden. Esto es lo que aprenden nuestros muchachos en el colegio hoy en día en Venezuela. Esta es la historia oficial, la verdadera, la historia real, según ellos, del país. Y pues prácticamente la mayoría de la gente maneja esta historia. Tú hablas así con cualquiera que le gusta el tema y básicamente te va a decir palabras más, palabras menos, lo mismo que te están diciendo estos loros. Ahora bien, no podemos estudiar la historia de Colombia la Grande desde una de sus provincias. No podemos estudiar la historia de los Estados Unidos desde la perspectiva del estado de Texas o desde la perspectiva del estado de Alabama. Habría que estudiar 55 estados. Digo 55 que no lo son, pero por exagerar, ¿no? Es un conjunto de sociedades que integran la nación, son diferentes puntos de vista. Y otra vez, lo más importante, que yo siempre lo digo y lo repito, no se estudia la historia con un punto de vista y una opinión contemporánea. Tú tienes que trasladarte a la época, porque la manera de pensar del hombre del siglo XIX es totalmente diferente a la manera de pensar de nosotros hoy en día. Son dos mundos totalmente distintos, sociedades distintas, épocas distintas, culturas diferentes, a pesar de que hablemos el mismo idioma, a pesar de que somos los mismos ciudadanos y los mismos connacionales, son épocas totalmente diferentes. Estamos hablando de 2 siglos atrás, no existía la electricidad, para empezar por ahí, y ya por ahí podemos sacar cualquier cantidad de conclusiones. La geopolítica de la época era totalmente distinta, la manera de pensar, la manera de vestir, de comer, etc. De manera que estamos muy preocupados, de verdad, de que esta historia, que no sé de dónde la sacan, porque hoy en día con acceso a la tecnología, tú puedes incursionar en las hemerotecas, en las bibliotecas, no solo del país, puedes ir a las otras. En el caso de Colombia la Grande, tú puedes ir a las bibliotecas de Ecuador,
te puedes meter en la biblioteca de Guayaquil, en la biblioteca de Quito, cualquiera de ellas, que hay miles. Puedes ir a los archivos de Cuenca, incluso a Loja. Puedes ver así videos de la batalla de Tarquí. Puedes hacer otro tanto en Bogotá. La Bla es infinita, la biblioteca Luis Ángel Arango. Incluso hay literatura de nuestra historia en bibliotecas en los Estados Unidos, en Europa. Puedes leer la correspondencia consular, puedes revisar los periódicos de la época, tanto nacionales como internacionales. Mira, cuando tú vas a dar tu opinión sobre algo, tú tienes que documentarte bien. Tú no puedes solamente escuchar lo que te digo y bueno, sí, me suena este cuento y vi la serie de Netflix de Bolívar y escuché así 2 o 3 historias y ahora yo soy un historiador. Y pongo así que soy doctor en historia y eso no funciona así. Primero que nada, la historia es interpretativa. No es como la matemática. 2 y 2 son 4 aquí en China, en Rusia y en Marte. No hay manera de alterar un 2 y 2. 2 y 2 siempre van a ser 4. La historia, por el contrario, no. Es algo que tú interpretas desde tu punto de vista. Cada ser humano tiene su interpretación de la historia. Y los acontecimientos van a ir y van a venir dependiendo del punto de vista de quien los observe. Dependiendo de su geografía, dependiendo de su grado cultural y dependiendo de cualquier cantidad de factores. Pero por lo general debe haber una idea básica, una raíz de donde emanen todas las ideas y de donde se distribuyan todos los diferentes conceptos que cada quien dé de la cosa. Como dije, pues en el internet hoy en día hay acceso. Antiguamente, puede ser, tú me dices, los historiadores de hace 20, 30 años, bueno, era algo complicado. No tenían acceso de repente a todo lo que nosotros tenemos hoy en día con la tecnología. No recuerdo cómo se llama, hay un profesor de la Sociedad Bolivariana del Valle del Cauca. Wow, este tipo es una eminencia. Este tipo escribió libros y tiene así cualquier cantidad de anécdotas y programas en internet que lo pueden ver, lo pueden revisar. Y hacía investigaciones cuando ni siquiera había el internet. Él viajó, estuvo sin echar los cuentos. Yo estuve en la biblioteca de Londres, me pasé 2 semanas metido como un ratón de librería, metido en la biblioteca de Londres examinando los archivos de la correspondencia oficial entre Colombia y la Gran Bretaña de la época. Estuvo en los Estados Unidos, viajó antes de la era tecnológica. Pues por lo general el investigador profesional, el investigador apasionado, le tocaba viajar. Incluso hay archivos que no están accesibles por internet. Yo estuve en Colombia y vi así algunos archivos que no están disponibles por internet. Hay periódicos, El Conductor, el Argos de Bogotá, hay documentos históricos que no están digitalizados, que tienes que ir a los museos, tienes que ir a la Galería de Arte Nacional para ver algunas pinturas que no existen. Muchas cosas que no están digitalizadas. Pero en su mayoría, hoy en día todo está digitalizado y todo está a un clic de distancia. Así que yo estos muchachos realmente no los entiendo, de dónde sacan todas estas barbaridades que dicen, porque es muy sencillo desmentirlo. Solamente con leer la Gaceta Oficial, ya tú automáticamente te das cuenta de que no sabes de dónde ellos están sacando esa información, porque la información oficial de cómo cómo sucedieron las cosas, está en la Gaceta Oficial. Los decretos, los partes, la información, todo eso está en la Gaceta Oficial, está en los periódicos y está en los libros de historiadores serios de la época. Entonces estos vienen y te salen con esta barbaridad y dices, bueno, pero ¿de dónde sacarán ellos que Santander fue el que dijo que mandó a detener a Páez? O sea, primero Santander era el vicepresidente, no tenía el poder para destituir a un intendente de un departamento. Eso es una función del Congreso. Segundo, eso no fue así. Y el tercero, hay una correspondencia entre Santander y Páez muy nutrida. Esas cartas existen, está en la colección de los libros de Oleari y en las correspondencias de Páez. Claro, Páez también escribió un libro, su autobiografía, que es como leer la autobiografía de Obando. Obando y Páez son 2 sinvergüenzas. Leer su autobiografía es como leer cuando Diosdado se muera la autobiografía de Diosdado Cabello o de Marulanda, algo así. Pero hay libros serios de la época, hay la prensa, están las gacetas oficiales y hay testimonio en la correspondencia
de muchas personas que se pueden ver, se pueden leer, y son correspondencias fidedignas de las cosas que pasaron en el momento, en tiempo real. Y en donde tú automáticamente te das cuenta de que todo esto que ellos están diciendo ni siquiera existía. La palabra cosiata es un invento, así como, como el término la Gran Colombia. La Gran Colombia no existe. O sea, mucha gente dice la Gran Colombia para diferenciar a Colombia, la Colombia actual, lo que antiguamente era la Nueva Granada, que se quedó con el nombre de Colombia. Entonces, para diferenciar la Colombia actual de la Colombia grande, que éramos todos, pues usan el término la Gran Colombia, pero legalmente no existió nunca un país llamado la Gran Colombia. Igual que esta barbaridad. Este payaso dice que la cosiata era un cómico, que decía palabras, y entonces de ahí él dijo que la cosita, la cosiota y la cusuta, y era la cosiata. ¿De dónde sacaron a este? ¿De dónde lo sacaron? Entonces esa es la cosiata. La cosiata, mira, yo recuerdo a alguna oportunidad discutiendo con una profesora que yo tenía muy querida de historia, porque ella me puso, me quitó notas en un examen, por eso mismo, por lo de la cosiata, porque yo en el examen respondí que la cosiata no existía, que eso nunca existió. Sin embargo, que por darle gusto le iba a responder la pregunta. Y luego del examen ella me llamó y conversamos, y yo le di mi opinión y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y me repuso mi puntuación. Yo siempre peleé hasta el último punto de mi época estudiante, siempre. Incluso ahora sí con la licencia, fui a sacar una licencia, la licencia aquí, me querían quitar un punto y peleé mi punto. Siempre he peleado por los puntos, porque siempre me ha gustado ser buen estudiante y siempre me ha gustado sacar buenas notas en mis exámenes. La cosiata, como tal, como un hecho planificado, como un concepto estipulado, no existe. No existe, eso es mentira. Eso es ese que lo inventó un tipo, un cómico que la cosita, el otro dice por allá que es un movimiento que encabezó Páez. Mentira, no existe nada que se llame la cosiata. Eso es falso, eso es un invento de los historiadores de bolsillo que lo han hecho como para enmarcar una serie de acontecimientos que se fueron sucediendo durante varios años y que fueron a parar con la disolución de Colombia, la República Grande, o la separación del departamento, no de Venezuela, del departamento de Venezuela, que no es lo mismo que la Venezuela que conocemos hoy. Era Caracas, Valencia, Maracay, Cojedes y lo que es la parte central de lo que sería la Venezuela de hoy. De la separación de ese departamento de Colombia, la desobediencia a el gobierno de Bogotá y pues ya la posteridad, la separación total y la creación de la República de Venezuela. Todos esos hechos, todos esos acontecimientos que no se dieron en 15 días ni en 2 meses, sino que vienen años. Esto viene tal vez desde el año 25, 1825 se dieron algunos hechos, algunas escaramuzas. 1826, 26, 27 y estalló ya finalmente para el 29, que se dio ya la separación efectiva. Pero podemos ir más atrás, podemos ir al año 21, creo que yo lo dije en uno de mis programas la otra vez. En el año 21, la misma Constitución de Cúcuta, nuestra Carta Magna, la perfecta, la mejor, la única que hemos tenido en perfección, la más bella que hemos tenido, los caraqueños no la querían aceptar. ¿Por qué? Porque cuando se dio el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, Caracas todavía estaba bajo dominio español. Todavía había escaramuzas, había guerras en Caracas y los representantes caraqueños, hubo algunos, eso ya lo expliqué en otro programa. Pero la mayoría de los representantes caraqueños no estuvo en el Congreso, por ende ellos no querían firmar la Constitución. Pero fue solamente Caracas, porque los caraqueños siempre hemos sido así. Los caraqueños somos revoltosos por naturaleza. No, yo no estuve ahí, bueno, yo no firmo. Pero la firmó Quito, la firmó Guayaquil, la firmó Alausí, la firmó Azuay, la firmó Chimborazo, la firmó Manta, la firmó Cartagena, la firmó El Socorro, la firmó Tunja, la firmó Boyacá, la firmó todo el mundo. Lo único que estaban quejándose eran los caraqueños. Que no, que porque van a poner la capital en Bogotá. Este dice que la separación se dio porque los caraqueños estaban celosos de que la capital fuera en Bogotá. Pero si Caracas estaba destruida, compadre. Caracas hubo un terremoto que la destruyó. Y las ruinas de Caracas, también lo dije en otro programa, las ruinas del terremoto de Caracas de 1812 las removió Guzmán Blanco casi 100 años después.
tú te lees la correspondencia de los embajadores, las personas extranjeras. Yo tengo un libro maravilloso que se llama Cartas de la Gran Carta de Colombia, que escribió un alemán que estuvo por estas tierras en esa época. También están las memorias de Sir Robert Kerr Porter, están las memorias del general Miller, están las memorias, bueno, de cualquier cantidad de extranjeros que estuvieron, que pasaron por aquí, que vinieron por estas tierras durante la época, y tú lees que Caracas era una miseria de ciudad. Caracas no tenía sino un edificio en la plaza central, lo que hoy en día es la Plaza Bolívar. Y ojo, yo soy caraqueño, pero la verdad es la verdad. La plaza central, que hoy en día es la Plaza de Bolívar, y los escombros de la iglesia, y que de paso era una iglesia de mampostería, no era una iglesia de materiales nobles, y había dos o tres construcciones básicas. La casa hoy en día le llaman la Casa Amarilla, que era la casa del gobierno. La iglesia la medio reconstruyeron, pusieron la cruz, hicieron una pequeña base para poner la campana, y ya no había más nada. Dos o tres haciendas a los alrededores del casco central de Caracas, de algunos hacendados adinerados, pero el resto de la ciudad era ruina. No había teatro, que era más o menos el cierto nivel, era con lo que más o menos se podía medianamente medir el nivel del progreso o arquitectónico o urbanístico de una ciudad. En Quito había teatro, en Ciudad de México había teatro, en Bogotá había un teatro, en Lima había teatro, no habían carruajes. No, en Popayán, en Lima, Popayán, que eran las ciudades fastuosas de la época, Ciudad de México, había 5.000 carruajes. En Caracas había un carruaje, era el carruaje del Papa, del cura, uno solo. Ni siquiera ni siquiera Páez tenía carruaje, Páez anda en caballo. Las calles, el empedrado de las calles no era tan ornamentado como el de Lima. Lima prácticamente era la ciudad luz de América, Lima y México. El virreinato de Lima, y el virreinato del Perú, el virreinato de México. Eran así pues ya las grandes ciudades. La imprenta, también lo dije por ahí, la imprenta. Nosotros nos llegó la imprenta después que casi 60 años. Después que ya México tenía imprenta, fue que llegó la imprenta a nosotros. Caracas, Venezuela en su conjunto, lo que conocemos hoy en día como Venezuela, era una capitanía general. No era un principado, no era una ciudad, no eran ciudades importantes, no eran virreinatos, no eran reinos, no, era una capitanía general donde habían tropas apostadas, había una iglesia muy sencilla de materiales, bareque, barro, bambú. No eran así materiales nobles como los que habían en las construcciones de Lima, como los que habían en las construcciones de Quito, o como los que habían en algunas construcciones todavía en Bogotá, también era más ciudad. Mármol, algunos granitos, algunas piedras finas, algunas piedras nobles, que se conseguían y se veía una arquitectura ya más desarrollada. Entonces, que los caraqueños estaban bravos porque la capital no estaba aquí. Pero primero, el Congreso en Angostura ya había decidido que la capital no iba a ser ni en Bogotá ni iba a ser en Caracas. Se iba a hacer una ciudad nueva, como lo dijo uno de estos locos por ahí. Sí, efectivamente, iba a haber una ciudad nueva que iba a estar entre Venezuela y la Nueva Granada. Posiblemente se iba a llamar Bolívar. Luego el mismo Libertador dijo que no, que él prefería que la capital estuviese en el Istmo. De hecho, las personas que han ido a Panamá y han estado en la Cancillería, en el edificio de la Cancillería de Panamá, ahí están las ruinas y hay una placa en donde dice Bolívar las palabras que él quisiese que Panamá fuera la capital por el Corinto y todas estas cosas, ¿no? El Istmo y la unión de los dos océanos. Y hubiese sido bellísimo, yo también hubiese estado de acuerdo. Si nosotros llegamos a unirnos algún día, qué es mejor que la capital que esté en Panamá, que es el ombligo del mundo. ¿Qué ocurre? Después en Angostura, ese es el proyecto de Angostura, que no se lleva a cabo porque todavía estamos en guerra. Luego viene el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, donde se da la Constitución y efectivamente pues ya arranca Colombia formalmente como tal. Pues necesitamos una capital, porque vamos a empezar a tener relaciones internacionales, necesitamos el reconocimiento de Inglaterra, el reconocimiento de Estados Unidos, el reconocimiento de Francia, el reconocimiento de Suecia, de Dinamarca, de los Países Bajos. ¿Y a dónde lo vamos a atender? ¿A dónde van a llegar los diplomáticos? Necesitamos una ciudad medianamente presentable que reúna ciertas
condiciones, sobre todo sanitarias, porque en aquella época también no había acueductos, ya dije que no había luz, no había hospitales, no había cementerios. O sea, había se necesitaban ciertas características, una ciudad con ciertas características para poder echar las bases de una capital y poder arrancar el país donde se pueda reunir el Congreso, donde puedan estar los ministros, donde pueda estar el poder político para arrancar efectivamente las funciones de cualquier nación que está empezando, en el caso de nosotros en ese momento. Entonces, bueno, se decidió Bogotá, todavía Quito, Ecuador todavía no estaba ingresada al Pacto de la Gran Colombia porque no se había librado la batalla de Pichincha, todavía Quito estaba bajo el dominio español. Caracas, como hemos dicho, estaba bajo el dominio español, pero igualito Caracas no reunía las condiciones necesarias porque estaba totalmente destruida por el terremoto, saqueada por 13 años de guerra. Prácticamente era un pueblo, un lote baldío con 3 piedras, y no había más. Coro, Maracaibo, Cumaná, no daban las condiciones, eran caseríos, eran villas. Entonces, la única ciudad dentro de lo que teníamos, medianamente respetable, medianamente estructurada como tal, era Bogotá. Por eso se colocó la capital en Bogotá. Tenía acceso por medio del Magdalena, acceso al océano. Era más o menos pues accesible a ciertas cosas que se necesitaban para el momento. Y prácticamente ya estaba bajo nuestro dominio, no había peligro de una reincursión española y se toma la decisión de que sea Bogotá la capital, pero eso iba a cambiar. Eso era algo temporal, mientras que se sentaban las bases del Estado. Pasa que, bueno, la guerra se prolongó, Bolívar se fue al sur, se continuó la guerra en el Ecuador, luego en el Perú, la cosa se alargó y el proyecto nunca se concluyó. Pero no es que se agarró Bogotá y entonces en que en Bogotá los bogotanos nos han metido basura durante años. Durante años. Mira, hay alguien que yo amo, que adoro muchísimo, es mi madre. Y hablando con mi mamá, conversando con mi mamá, que es una mujer hiperculta, una de las mujeres a las cuales yo más he aprendido en mi vida y la mayoría de las cosas que sé hoy en día se las debo a mi madre. No solamente por ser mi madre, sino por lo culta e inteligente que es. Mi mamá le tiene bronca a los colombianos. Santander, hablan mal de Santander, dicen no, que Santander era un sinvergüenza, que los colombianos, por eso que se acabó la república, porque cuando tocamos el tema y nos ponemos a hablar de historias, y se repite como un loro, mi mamá, como un loro, todo lo que repiten estos babosos, de que Santander, de que los colombianos, el poder en Bogotá Central estaba tomado por los bogotanos y la oligarquía bogotana. Pero señores, si el presidente del Congreso era Luis Baral, y Luis Baral era maracucho. El ministro de Defensa, o el ministro de Guerra para la época, era Carlos Zulet, que era venezolano. La mitad del Congreso era caraqueña. Entonces, ¿qué babosada hablan? ¿Qué babosada dicen estos tontos historiadores de que los bogotanos tenían el poder tomado y tenían a los pobres venezolanos humillados porque no le mandaban el dinero, porque todo era para la Nueva Granada, porque Santander tenía una obsesión demencial en contra de los venezolanos? Falso, bullshit, totalmente falso, eso es mentira. La mayoría de los grandes militares y los grandes generales eran nacidos en el departamento en Venezuela, en lo que hoy en día es Venezuela, en el departamento de Zulia, en el departamento de Venezuela, en el departamento de Orinoco, en el departamento de Oriente, en los distintos departamentos en los cuales estuvimos divididos durante muchos años cuando éramos parte de Colombia la Grande. Santiago Mariño, Sucre, Urdaneta, Zulet y también en el gobierno. Teníamos a Michelena, teníamos a Baral, teníamos a el canciller de Relaciones Exteriores, Revenga, y muchísimos congresistas que eran de los departamentos de Venezuela, y también teníamos del departamento de Quito. No existe nunca la posibilidad de que los neogranadinos, que un conjunto conglomerado de neogranadinos estaba en el poder en Bogotá y entonces todo era para la Nueva Granada y no era nada así para Venezuela, el departamento de Venezuela. Santander ganó las elecciones en todos los departamentos, las segundas elecciones. Santander arrasó
El único departamento donde no ganó fue en el departamento de Venezuela, que otra vez repito, el departamento de Venezuela no era toda Venezuela, era Caracas, era Maracay y era Valencia y lo que es el casco central, lo que sería la parte central, Guárico, Cogé, Jaragua, Carabobo y el Distrito Federal de Caracas, de Venezuela hoy en día. Pero en el resto del país, Apures, Achagua, Cumaná, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Angostura, Zulia, Maracaibo, Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira, Santander ganó. Ganó las elecciones para vicepresidente y por eso la religieron. O sea que tampoco era tan mal la gestión. Lo que pasa que otra vez, repito lo mismo, los caraqueños somos revoltosos por naturaleza. Y bueno, hemos tenido cualquier cantidad de trabucos a través de nuestra historia y pues tenemos que cargar con la culpa. Hay que darnos un mea culpa. Porque si al final del día hacemos un examen de conciencia de qué fue lo que pasó aquí, no hay otra explicación más sencilla que los caraqueños somos unos becerros. Punto. Y los valencianos que se nos pegaron en esa también. Porque celos, porque que queremos que aquí sea la cosa, porque bueno, después vienen otros factores que lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay factores económicos, está el Locadio Guzmán, que con cizañas en la prensa, había un Tomás Lander, había, bueno, mucha gente, había un Miguel Peña que vino resentido. Ese otro cuento de Miguel Peña, que a Miguel Peña, no sé si saben quién es, creo que por ahí hablé de él, un tipo sumamente inteligente. Miguel Peña era como un Uslar Prietri de la época, una mente brillante, un tipo muy, muy inteligente, que llegó a ser ministro de la Alta Corte de Justicia y estaba en Bogotá también. Y era así, pues, una eminencia jurídica, estuvo en la constituyente originaria, en Angostura, fue profesor, hablaba el inglés perfectamente, fue profesor en Trinidad antes de la independencia. El tipo era pues un tipo brillante, pero como todos los seres humanos tenía un lado oscuro. El tipo en aquella época, el juego de azar era mal visto, era como hoy en día, no sé, la droga, qué sé yo, algo que hoy en día esté prohibido. Bueno, en aquella época Bolívar dictó un decreto, alguna oportunidad, prohibiendo los juegos de azares, pero Miguel Peña era apostador, Miguel Peña jugaba. Por eso murió en la miseria, no tenía dinero después de haber ocupado altos cargos en la administración pública y después de haber sido así, hijo de buena familia, murió sin nada porque lo perdió en los juegos. Esto era así, voz populi en todo el país. Y a raíz del incidente con el coronel Infante, Miguel Peña no quiso firmar el decreto. A Miguel Peña pues dijo que no estaba de acuerdo con que la pena de muerte, se desató así un rollo de pasiones, habían así opiniones, otra vez, los abogados entre ellos echándose cuchillos los unos a otros, que sí, que no, que el procedimiento está mal, la legullería salió a flote. Al final del día Miguel Peña fue retirado del cargo y se le abrió un proceso de investigación. Y aquí sí hay una mano perversa, pero es entre ellos. Se le prohibió un proceso de investigación porque resulta que a Miguel Peña le dieron lo que hoy en día se llamaría el situado constitucional, se lo dio el general Montilla y eso está en una gaceta oficial. Le voy a dejar abajo en el link las gacetas oficiales donde aparece toda esa información oficial del gobierno de la época para que ustedes pues puedan consultarla y vean que realmente son hechos oficiales, no que yo tengo también otro loco más que me contagie de los loros estos y también estoy inventando, ¿no? El general Mariano Montilla le entrega una partida en monedas de platino, no estoy 100% seguro de que la denominación de la moneda, porque antes había monedas marruquina, machuquina, no sé exactamente el término, monedas de platino, monedas de oro. Lo cierto es que Miguel Peña agarra este dinero, hace un cambio de una denominación a otra, se gana un dinero, regresa a Venezuela, entrega en la Casa de la Moneda de Puerto Cabello el dinero que le dieron, pero con otra denominación. Imagínate que te lo dan en oro, tú lo entregas en plata. Sí, está bien, me dieron 20 onzas, tú entregas 20 onzas, pero no es el mismo valor, tiene un valor diferente. Y entonces él se quedó con la ganancia, el rédito de lo que eso dio, se lo quedó, lo apostó y lo perdió. Entonces eso lo denunció ante el gobierno, la Casa de la Moneda de Puerto de Carabobo, y se abrió una investigación y Miguel Peña fue suspendido de su cargo. Pero fue por eso, por una malversación de fondo,
no fue por lo del coronel Infante. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces aquí, cuando se dio en las actas de Valencia, el Congreso de Valencia, donde se subleva a la gente, no, que Miguel Peña le dice a Páez que no vaya porque te van a fusilar, porque a mí me suspendieron, al doctor Peña lo suspendieron porque él se opuso a que mataran al negro Infante y porque ellos tienen algo en contra de los venezolanos. Mentira, eso es totalmente falso. Ni siquiera el mismo Miguel Peña lo dice. Es totalmente falso. Miguel Peña se le suspendió por un asunto administrativo de un dinero malversado. Punto. No tiene nada que ver con lo del coronel Infante. Ahora, el movimiento separatista, tristemente, se da, como dije anteriormente, no es un hecho concreto de un día para otro, ni algo que lo planeó Páez y dijo, sí, lo vamos a separar, y esto se llama la COSIAT, y vamos para adelante, aquí, adiós con Colombia, y Libertadores, y nada, aquí mando yo. No, eso no fue así. Hubieron muchos hechos, muchas circunstancias que fueron encrispando los ánimos, muchas bajas pasiones que se dieron. Ciertamente yo no vine aquí a defender al general Santander porque Santander no era una joya. De hecho, no es santo de mi propia devoción. Creo que Santander ha sido uno de los peores políticos que hemos tenido y uno de los hombres más perversos que hemos tenido a través de nuestra historia. Santander tal vez es comparable con un Jorge Rodríguez de hoy o con un Jorge Reyes el de la guerrilla colombiana o este Jorge el de Venezuela. Porque tenemos personajes en la historia que son el equivalente a los personajes de hoy en día en los tres países. Porque también los hay. Tenemos Correas, tenemos Petros, tenemos Maduros en la historia. Hace 200 años. El ciclo se ha ido repitiendo. Entonces, en Valencia, volvemos al caso de Valencia y Peña. En Valencia se da un caso muy particular. Peña era de Carabobo, vivía en Valencia, regresa con el orgullo herido porque lo suspendieron de un cargo muy importante, tal vez el tercer cargo en importancia, presidente, vicepresidente, el cuarto, luego presidente del Congreso y luego el presidente de la Alta Corte de Justicia. Es un cargo muy alto, tal vez entre los 5 primeros cargos de cualquier estado. Pero él viene herido, con su orgullo pues herido, no le perdona ese paso de factura, porque eso fue un paso de factura que se hicieron entre ellos en Bogotá porque él no quiso firmar la sentencia de muerte contra el coronel Infante, y entre Azuero, que es fue otro sinvergüenza más, y entre Santander y todo, y Vargas Tejada y otro congresista que hay que se llamaba Soto, que él quería agarrar el cargo de Peña, y justo cuando sacan a Peña lo nombran a él en el cargo de la Alta Corte de Justicia. De hecho, esta gente eran amigos. Ellos eran un grupito que se la pasaba juntos para arriba y para abajo, y se la pasaban en la hacienda de Santander, o se la pasaban en la hacienda de Restrepo, o se la pasaban siempre andaban juntos este grupito, todos abogados. Uno era el presidente, el otro era el vicepresidente. Era un grupo selecto de la alta sociedad del gobierno. Habían granadinos, habían venezolanos y habían ecuatorianos. O sea, no es que eran todos bogotanos o eran todos de un solo sector de la gran república, no. Habían de diferentes partes del país. Y entre ellos se pasaban facturas, y pues Peña salió con una de las más graves. ¿Y qué pasó? Él empezó a conspirar. Dice, ustedes me sacaron los trapos sucios, ustedes me tiraron por un barranco, ahora me toca a mí. Yo también sé cómo sacarle los trapos sucios, porque obviamente todo el mundo tiene dos caras. Obviamente, sobre todo estos políticos tienen un lado B. Santander tenía su lado B, Restrepo tenía su lado B, Gori tenía su lado B, Revenga tenía su lado B. Y Peña los conocía porque eran una cofradía. Tienen 4 años en el poder. No es que se conocieron hoy. Tienen ya 4 años juntos conviviendo todos los días en la ciudad de Bogotá, en el gobierno, en las reuniones, en los consejos de ministros, en los consejos de Estado, en las reuniones del Congreso, en el restaurante, en el café, en las calles, en los fines de semana. Es exactamente lo que pasa hoy en día con los partidos políticos y toda esta gente que está reunida, y entre ellos
se tapan una cosa y cuando no le conviene a uno otra se echa paja con el otro y así sucesivamente. Bueno, exactamente lo mismo, pero hace 200 años. El problema radica en que Peña, otra vez lo repito, era un tipo muy inteligente. Y ahora, en vez de usar esa inteligencia en función del bien nacional, empezó a usar esa inteligencia en lavar gente, en lavar cerebros, empezó a meter cizaña, empezó a echar los cuentos de lo que pasaba en Bogotá. No, si tú sabes que este, que aquel, y empezaba a revelar cosas. Y en el juego de azar bebía la bebida y se empezaron a ventilar los secretos del Estado. Sí, es que no, esto no quieren a Páez porque Páez es un inculto, porque Páez no sabe y se burla. Y hecho los cuentos. Y con todo lo que pasaba en las altas esferas del poder, con todos estos personajes. Y eso obviamente desató demonios. Entonces, la gente empezó pues ya a irrespetar al gobierno. Empezaron a salir comentarios por la prensa. Llegó otro que nombré ahorita por ahí, Antonio Leocadio Guzmán, que llegó del sur, que lo había mandado Páez a ofrecerle una corona a Bolívar como emperador. Bolívar le habló de la Constitución boliviana. Leocadio Guzmán llega aquí a Venezuela, llega a Caracas, perdón, allá a Caracas y a Valencia, empieza a contar que Bolívar en el sur se quiere nombrar de emperador, el emperador de los Andes, empieza a meter historia. Viene este otro, pero otro de los peores que existió, Tomás Lander, y saca un periódico, y en ese periódico es dale y dale y dale palo y dale palo al gobierno de Bogotá, y dale palo al Libertador, y se juntó con Rafael Mérida, que era enemigo de Bolívar. Todo esto fue un caldo de cultivo que se fue cocinando hasta que estalló. Fueron diferentes hechos, diferentes sucesos, de diferentes estratos y de diferentes índoles sociales, que se fueron juntando hasta que llegó un punto que explotó. La primera explosión, ¿cuál fue? El reclutamiento de las milicias. Bolívar no paraba de demandar. La orden viene del sur, no de Santander. Santander no quiere reclutar a nadie. La orden viene del Libertador, que todo el tiempo estaba pidiendo hombres para la guerra. Acuérdense que todavía faltaba, estamos hablando del año 24. Todavía nos quedaba Pichincha, perdón, Ayacucho, faltaba Ayacucho, ya se había llegado hasta Junín, faltaba Ayacucho. Estos sucesos son antes de Ayacucho. El Libertador seguía demandando hombres para Ayacucho, ya los había demandado para Pichincha, para Bomboná, siempre desde el sur pedía gente, ya no había gente de dónde sacar. Venimos de 12 años de guerra devastadora, guerra a muerte. Las ciudades estaban devastadas. Sobre todo en Venezuela, que fue donde se vivió la parte más cruda de la guerra de independencia. Ecuador y la Nueva Granada no tuvieron el efecto devastador de la guerra de independencia como lo tuvieron los territorios de la Capitanía General de Venezuela. Morillo hizo tierra rasa. Antes lo había hecho Monteverde y antes lo había hecho Boves. Y de Boves viene Páez. Eso no ocurrió en Ecuador y eso no ocurrió en la Nueva Granada. Prácticamente las sociedades no sufrieron un Boves, no sufrieron un Morillo. Tal vez Cartagena y algunos letrados de Bogotá, como la Pola, como el Sabio Caldas, pero fueron casos puntuales, pero no hubo ciudades arrasadas, no hubo cabezas colgadas de palos en las entradas y las salidas de la ciudad, como hizo Monteverde en Caracas, que sembró el camino de los españoles que va desde La Guaira hasta La Pastora, con cabezas empaladas por todo el camino. Eso no se vivió en esos lados. Eso se vivió en el territorio venezolano. Fue una guerra devastadora. La mayoría de las familias eran mujeres, no había abuelo. O el abuelo, o el padre, o el hermano, o el tío, o el primo, el novio, el esposo habían muerto en la guerra. Habían otros inválidos, habían otros cesados, habían otros que estaban todavía peleando en el sur con Bolívar, en Ayacucho. De manera que cada vez que llegaba un decreto de solicitud de gente que venía del sur, era una pesadilla. ¿De dónde se sacaba más gente si ya no había? No había más gente, no había más hombres para enviarle al Libertador. Esto lo confiesa Bolívar después, hablando con Perú de la Cruz. Bueno, ese Perú de la Cruz tampoco es muy confiable, pero sí con O'Leary, y él mismo confiesa que pues realmente la demanda de soldados excedía la capacidad del gobierno para enviárselo. Y él estaba consciente de eso. Pide 5.000 hombres a Santander, Santander le manda 500, pero ¿de dónde saca los otros 4.500 si no hay? Entonces, bueno, en una de esas tantas, luego también se suman los rumores, que no son, como dice este historiador de bolsillo, los rumores de una
reconquista o una invasión nuevamente por parte de España, esos rumores fueron serios. Eso no es por la reunión de los las reuniones europeas ni nada de eso de, de, de que los reyes europeos entre sí, ¿no? Realmente el rumor vino de Cuba y Puerto Rico. A Cuba llegó una flota grande y se preveía que esa flota venía hacia el sur. Lo que pasa es que en Colombia, en España, se dieron problemas internos de ellos y la flota regresó. No se vino, pero hubo en algún punto del año 23, del año 24, hubo en algún punto sí, ciertos intentos de una flota que zarparía desde Cuba para invadirnos nuevamente. Y es en esa época donde se dan estos actos, estos sucesos, de que Páez pues empleó la fuerza. No sabemos exactamente si fue que empleó la fuerza para reclutar gente o que tocó gente que no debía tocar, porque esa es otra. Los caraqueños somos llorones, aparte que somos así como el libro de así como el libro de Los Amos del Valle de Herrera Luque y el libro el otro libro de él, de Los Amos del Valle, y el del Albatros. Somos así. Entonces puede ser también, y eso salió un artículo en un periódico que se llamaba El Venezolano, de Antonio Leocadio Guzmán, en donde decía que Páez, los soldados de Páez habían entrado en una casa de una persona adinerada, de uno de los grandes terratenientes del país, y sacaron al hijo a golpes y empujones y se lo llevaron para la recluta, lo que hoy en día es la recluta, que antiguamente era la milicia, y fue por ahí por donde se desataron los problemas. Esta gente era de la alta sociedad caraqueña. Esta alta sociedad caraqueña está estrechamente ligada con el intendente, que era el general Escalona. Era un general de brigada. El general Escalona se queja o lleva la queja de esta gente ante la municipalidad de Caracas. Eso está, las actas están en la Gaceta Oficial de Colombia y en la Gaceta Oficial de Caracas. Están las actas y les voy a dar los links para que lean las actas. Todo esto salió en Gaceta y salió en la prensa. Por eso no entiendo cómo estos tarados inventan así que Santander y Colombia y sacan así todo un cuento histórico que no sé dónde lo sacan. La municipalidad de Caracas, la misma municipalidad, envía un comunicado quejándose al Congreso diciendo de que el general Páez estaba cometiendo abuso de autoridad. No era la primera vez que Páez cometía abuso de autoridad. Ya antes había agarrado a palo un poco de gente por Petare, porque supuestamente eran sublevados. Ciertamente hubo así 2 o 3 españoles. Recuérdense que todavía habían españoles regados por ahí, había muchos espías, habían españoles recalcitrantes que no querían dar su brazo a torcer y tenían así algún par de bandidos atracando. Había un tal Noguera que era el azote de los barrios del sur del país. Andaba por el Guárico matando gente y robando, el famoso criminal Noguera este. También había otros reducidos españoles. Y efectivamente Páez se dedicó pues como a apagar todas estas candelitas. Pero en algunos casos, recordemos que Páez es un tipo, es el heredero directo de Boves. Páez es un llanero recio, de eso que te da miedo. Yo creo que hasta el Libertador le tenía miedo. Estoy casi seguro que el Libertador, coño, no se atrevía mucho con Páez. No de esos tipos que te da miedo, así, con el bigote, así como el cabo ese, el cabo del cartel de los sapos, que tú lo dices, coño, yo mejor con este, mejor no me meto con este. Páez daba miedo, y una de las grandes cosas que influyeron para que Páez llegase a ser el supuesto esclarecido, es el miedo. Muchas veces se le pasó la mano, Páez saqueaba, Páez robaba, Páez repartía entre sus hombres, lo mismo que hacía Boves, exactamente lo mismo que hacía Boves, lo iba haciendo Páez después. Y es por eso que se gana ese gran reto, porque en Venezuela, a diferencia de Colombia, hoy en día sigue, es un gran complejo de Estocolmo que tenemos los venezolanos. No lo tienen los granadinos hoy en día colombianos ni los ecuatorianos. Lo seguimos teniendo los venezolanos, el complejo de Estocolmo. Mira Chávez.
Para nosotros siempre tiene que haber un mesías, un caudillo. Si no, estamos mal. Bueno, con Páez pasaba exactamente lo mismo. Era el mesías, el caudillo del momento. De manera que la municipalidad envía la queja al gobierno y el gobierno, la Cámara Alta del gobierno en Bogotá, que no eran puros bogotanos, ahí habían nacionales de hombres de muchas partes del país, porque el gobierno está, el Congreso estaba integrado por diputados y senadores que venían de las diferentes provincias y ellos en una reunión por voto, por mayoría, decidieron enviarle una citación al general Páez para que se presentase ante la Cámara de Senadores o la Cámara Alta a rendir cuentas de sus actos. Rendir cuentas de sus actos no es un juicio, como dicen estos. No, que lo llamaron para enjuiciarlo. No, señor. El derecho no funciona así. Nosotros venimos del derecho romano. El derecho romano es cuasi perfecto. No hay un salto de ley. Hay un proceso, hay una jurisprudencia que se respeta. Y en aquella época se respetaba, porque si algo tenía Santander es que hacía que los demás la respetaran. Él no la respetaba, pero por lo menos hacía que los demás respetaran la jurisprudencia. Y no se lleva a una persona a un juicio sin un antejuicio de mérito, y más en un alto cargo, y más un personaje que es general en jefe de los ejércitos condecorado con la Cruz de los Libertadores, como lo era el general en jefe Páez, José Antonio Páez, que era un héroe de guerra. Hasta ese momento, Páez era el hombre más respetado en esta tierra, después del Libertador. Hasta ese día, cuando Páez se sublevó, perdió todo. Pero hasta ese día, era Páez el hombre más respetado en esta tierra. Y con crece. Se le llama a Páez para que vaya a presentarse a rendir cuentas. Es simplemente un acto formal. Mira, ¿qué es lo que pasó? Cuéntanos aquí, échanos el cuento. Mira, tenemos esta carta, esta queja. Y Páez se iba a presentar. A hacer los preparativos del viaje. En la prensa sale. Hay un artículo, otra vez de Leocadio Guzmán, donde habla y ahora se nos va. Se nos va para Bogotá. A lo mejor se enamora en Bogotá y se queda. Le echaban broma a la novia, que está en Valencia. Porque Páez iba a Bogotá. Ahora, ¿qué pasó en el lapso entre el que decidió irse y en el lapso que dice que no? No lo sabemos. Y nadie lo sabe. Se le echa la culpa a Miguel Peña. Cosa que yo también creo. Yo pienso que Miguel Peña influyó mucho. Otra vez, Miguel Peña era un tipo extremadamente inteligente. Miguel Peña estaba extremadamente dolido en su amor propio, en su orgullo, porque lo habían destituido de un gran cargo y tenía acceso directo a Páez, eran amigos. Probablemente le lavó el cerebro a Páez. Probablemente lo envenenó. También no podemos descartar que Páez y Santander habían tenido sus diferencias. Hacía ya unos años atrás habían tenido sus diferencias. Perdón, puede ser que Miguel Peña usó la artimaña de decirle, ¿tú te acuerdas que aquella? No sabemos, eso es especulación. Pero puede ser que Miguel Peña usó de sus buenas artes y su inteligencia para envenenarle la mente a Páez hasta que llegó un punto que dijo, Páez, o sea que yo no voy. No voy por ningún lado porque allá me van a enjuiciar y yo mejor no voy. Se declaró en rebeldía. Pero eso no significa que tomó ningún poder y que él encabezó. Y que, no. Simplemente se declaró en rebeldía porque no iba a asistir al Congreso. Entonces el Congreso emite una segunda orden y es donde lo destituyen. Lo destituyen porque está declarado en rebeldía. Entonces es destituido de su cargo y se nombra interinamente. Y esto es importantísimo. Interinamente, ¿a quién? ¿Quién era la persona más próxima en el departamento de Venezuela para nombrar que cumpliera los requisitos de ley del momento? El general Escalona, el intendente. Primero porque era el intendente del departamento, o sea, el segundo al mando después de Páez. Segundo porque era un general. Y tercero porque gozaba del respeto de la gente. Se nombra interinamente al general Escalona, un general de brigada que le debe es subalterno de Páez. Pero ¿por qué digo que eso es interinamente? Porque Escalona iba como intendente de Cartagena y ya el decreto estaba en la Gaceta.
no recuerdo exactamente la fecha, siempre he sido malo para la fecha, pero la Gaceta está, y también le voy a dar el link para que vayan directo a esa Gaceta donde está el decreto cuando él es nombrado intendente del Magdalena, pero en el interín que se va al Magdalena se tiene que quedar porque tiene que asumir interinamente la posición de PAE. ¿Y quién va a ocupar el puesto de PAE? ¿Quién es a quién nombra el Congreso para ocupar el cargo de PAE? ¿Quién en Venezuela llenaba los zapatos de PAE? Habían dos: Mariño o Bermúdez, porque los dos eran generales en jefe, alto grado, y eran las dos personas más respetadas, con mayor rango militar en todo el territorio, ahora sí, de la Capitanía General de Venezuela o el Departamento del Norte, que podían llenar el cargo de comandante general del Departamento General de Venezuela, del Departamento del Norte, no del Departamento de Venezuela como tal. Entonces, se nombra a Bermúdez. El general Bermúdez es nombrado en lugar de PAE, interinamente queda Escalona, y esto fue un escándalo. Que cómo van a nombrar a un general de brigada si PAE es general en jefe, que ahora cómo le van a inventaron, salió en los periódicos Tomás Lander, taqui, empezó artículos, todos los días artículos, que esto es una maquinación de Santander en Bogotá, que el gobierno de Bogotá, y empieza la cizaña, y otra vez arranca la cizaña. Entonces, tenemos a PAE en rebeldía, retirado en su casa en Valencia, al intendente Escalona ocupando en Caracas el puesto de PAE, mientras que llega Bermúdez para él irse a Cartagena. Y entonces se da un hecho muy particular. Pasan unos meses y empiezan los robos, hay un par de asesinatos, matan un cura en Valencia, se roban así la finca de la familia de Fernando Peñalver, que era el gobernador del estado Carabobo para la época. Hoy en día hay un parque muy bonito en su honor, Peñalver. Entonces la gente entra en pánico en Valencia. Esto es un juego de la politiquería como la vemos hoy en día, pero de hace 200 años, que también existía el mismo juego político. ¿Quién estaba detrás de estos robos y de esta zozobra? PAE. Entonces, la municipalidad de Valencia se reúne. Recuérdense que PAE tenía una novia en Valencia, Barbarita, que, como el Barbarazo, que tenía conexiones con toda la alta sociedad valenciana. Se dice que Barbarita fue la que sacó al PAE de la caverna y lo llevó al PAE de la sociedad, que le enseñó francés, que le quitó el cuatro y las maracas y lo puso a tocar violín y música clásica, y pues lo enseñó, ya sabía leer y escribir, pero le enseñó así pues las normas de etiqueta de la sociedad. Barbarita lo civilizó, pero también lo introdujo en la sociedad valenciana, porque PAE nunca fue buen visto ni por la alta sociedad caraqueña, ni por la valenciana, ni por ninguna otra, porque es un llanero. Es lo que llamamos hoy en día un patán en el suelo. Era un patán, un grosero. Se metía el dedo en la boca, se comía un pedazo de pollo y se rascaba los pies, andaba descalzo. Entonces, por supuesto, la alta sociedad no lo quería. Lo veía con malos ojos. Pero le tenía miedo. Lo que dije hace rato, y era el hombre fuerte, y era el hombre que movilizaba a los llaneros. Y había que tenerlo de amigo. Entonces, la Municipalidad de Valencia, ¿qué hace? La Municipalidad de Valencia dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a restituir a PAE. Porque PAE es el hombre que va a acabar así con este relajo que tenemos, la lámpara está desatada, la criminalidad está desatada, y el gobierno de Bogotá no está haciendo nada, y el intendente Escalona no hace nada. Así que nosotros nos reunieron así 4 pelagatos por allá, 3 chivos por aquí, hicieron un acta en Valencia, se reunieron y firmaron, y nombran a PAE, lo restituyen a PAE en el cargo. Algo totalmente fuera de lugar, algo totalmente ilegal, absurdo, sin pie ni cabeza, porque una autoridad municipal no puede pasar por encima de la autoridad nacional, ni mucho menos por encima de la Constitución. PAE está siendo suspendido por el artículo 100 de la Constitución. Lean el artículo 100 de la Constitución de Cúcuta. Abuso de poder. Entonces,
ellos pasaron por encima de la Constitución, se rasparon leyes y rasparon rabo y oreja todas las leyes de la República y nombran a Páez. Pero eso no es lo peor es que entonces la sarna se pega y gusta, viene la Municipalidad de Caracas y se plega a la Municipalidad de Valencia cuando la semana pasada lo había denunciado, entonces ahora se plegan a la Municipalidad de Carabobo y también envían un acta y nombran a Páez nuevamente, lo restituyen en su puesto. Hay miles de versiones de esto, de por qué la Municipalidad de Caracas denuncia a Páez ante el gobierno, ante el Congreso, y por qué 3 meses después lo absuelve ellos mismos y lo vuelven a restituir en su cargo. Hay muchos rumores, hay muchos cuentos, muchas historias, y probablemente lo conversemos después porque yo creo que estamos muy largos ya. Entonces, Páez nuevamente es restituido como comandante del Departamento del Norte y vuelve a ejercer las funciones que Defendía tenía. el centralismo de esta manera y hacía que todos estuvieran... Todo esto en contra de la voluntad, en contra del orden constitucional. Aquí es donde Páez prácticamente pasa de héroe a villano. Aquí muere el Páez heroico el día que Páez acepta, porque él aceptó ese nombramiento que pudo haberse negado y hubiese mantenido una rectitud incólume y hubiese seguido siendo el héroe que fue, pero su gran error y el que lo convierte en un sátrapa ante la historia es haber aceptado el nombramiento. Y da una proclama, y él dice que por amor a la patria, que patria, si el concepto de patria no estaba desarrollado. No existía un concepto de... Esa es otra tontería que hablan estos. No, porque Páez era el defensor de la venezolanidad. Porque Páez todo lo daba por el amor a su patria. Señores, el concepto de patria viene de Guzmán Blanco, 100 años después. Bolívar, cuando habla en la carta de Jamaica, lo primero que dice, yo soy Simón Bolívar, nativo de Caracas. Él no dice que es venezolano, porque no hay una identidad venezolana como tal. Era la Capitanía General de Venezuela, un invento de los españoles. No existía el concepto de nacionalismo venezolano como lo tenemos hoy en día. No se puede analizar la historia extemporáneamente como lo hacen estos historiadores de bolsillo. En esa época no había un concepto de nacionalidad venezolana. Cada uno tenía un concepto de la nacionalidad de su región. El caraqueño era caraqueño y tanto le importaba lo que pasaba en Margarita como lo que pasaba en Mérida. Y lo mismo, no solo solamente dentro de Venezuela, eso también en los otros países de la región. Le importaba 7 pepas al de Buenos Aires lo que pasaba en Mendoza o lo que pasaba en Bariloche. Porque todavía no se habían desarrollado los conceptos de nación y las nacionalidades como las tenemos hoy en día. De manera que el gobierno de Bogotá insiste por las buenas. Son cualquier cantidad de correspondencias y anuncios y bandos y informes en Gaceta Nacional que se le envían a Páez llamándolo a la cordura, pero Páez no contesta. Simplemente no contesta y el último discurso que da, la última proclama que hace es donde él directamente dice, mira, yo no tengo nada que hacer con el gobierno de Bogotá, ustedes están muertos, aquí no vamos aquí mando yo, aquí hago yo lo que me da la gana y la única persona que le vamos a rendir cuentas cuando venga para que nos ayude con sus sabios consejos es al Libertador. Y ni siquiera el Libertador lo reconocía como autoridad máxima, sino que lo veía como un sabio que venía a aconsejarlos y a llevarlos por el buen camino con sus sabios consejos y su sabiduría. Incluso Bolívar le responde con una carta contundente en donde le dice, no seas tú tan pendejo, el que manda aquí soy yo. Y cuando llegó a Venezuela, lo primero que le dijo, ¿quién es el que manda aquí? Aquí mando soy yo. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Entonces, esos fueron los acontecimientos que ocurrieron en el año 26. Esta escaramuza, esta irreverencia, esta subversión del general Páez de la mano de una parranda de sinvergüenzas que estaban en las municipalidades, de mala mano de una mente maestra tristemente célebre como la del doctor Peña,
en donde, y de la mano de unos personajes que son poco nombrados, pero que también influyeron y son incendiarios, porque mucho peso tenía la prensa en la época, como Tomás Lander con su periódico, que nada más de verlo te dan ganas de vomitar, y el otro tanto con Antonio Leocadio Guzmán, el padre del futuro presidente Guzmán Blanco, el ilustre americano, que contribuyeron con la prensa y el amarillismo a que se diera ese caldo de cultivo incendiario y ese verbo machucado y machacado día tras día a través de la palabra escrita, incitando a la separación del gobierno y a la ruina de la nación. Y inventando historias de malversaciones del empréstito, inventando historias de Santander el malo, y así ha pasado a la posteridad. Por eso es importante que nosotros rescatemos la verdad histórica de lo que ocurrió, porque en la medida en que rescatemos la verdad histórica, nos vamos a dar cuenta de que no es todo como nos lo han presentado. Ese odio visceral de los caraqueños y los venezolanos con los colombianos y viceversa, aunque de allá para acá no es tanto. No, porque es que Santander, por culpa de él, que traicionó. Sí, de Santander hablaremos después. Y Santander no es una joya, ya lo dije, no es santo de mi devoción, pero en este momento, en esta circunstancia, en este caso en particular, no tiene nada que ver Santander. Que Santander hizo un mal gobierno, que Santander fue una mala administración, que Santander no supo gobernar, que Santander tenía así preferencia. Él era el vicepresidente elegido por voto popular, elegido, perdón, por nosotros. Segundo, era el hombre en el momento en que fue elegido, era el único, él y Nariño. De hecho, yo hubiese preferido que hubiese sido Nariño. Si Nariño hubiese sido el presidente, todavía fuéramos Colombia. Pero a Nariño, pues, le explotaron unos problemas de malversación de fondos, de un dinero que se perdió. Entonces, por eso Nariño no calificó y ganó la elección Santander. Pero en todo momento histórico, en toda circunstancia histórica, siempre hay una persona a la cual le caen todas las culpas encima por haber estado ahí. Y no le cayó a Santander, pero es que Santander tampoco era experto en las finanzas públicas. Santander era un abogado, no era administrador, no era como Bolívar. Bolívar administró la finca cuando él regresa casado de España, se hace a cargo de sus tierras y administra y logra, sí, sacar a flote la administración de San Mateo y de todos sus bienes, porque sus padres han muerto. Bolívar sabía de administración, era un hombre rico, era un hombre culto, era un hombre que sabía de finanzas, que conocía el manejo de la finca. Santander no. Santander era un abogado estudiado en San Bartolomé, que conoció el Socorro, Bogotá y tal vez Bucaramanga y si acaso la Villa del Rosario. ¿Qué más se le podía pedir? No es culpa de él que lo nombraran. Fue culpa de nosotros que lo nombramos. Esas son cosas que la gente tiene que analizar. ¿Que Santander nos caía gordo? Bueno, nos caía gordo porque nos los han vendido como el malo del cuento. Pero no todo fue malo en Santander. También tuvo sus cosas buenas. Claro, ya después, así a raíz del 28, los incidentes del atentado de la noche septembrina, eso es otra cosa. Pero nadie es sabio, hoy en día lo sabemos porque eso pasó hace 200 años. Pero antes, en el año 25, nadie sabía que eso iba a pasar. De manera que con esto pues vamos a terminar, porque ya yo podía seguir aquí 2 horas hablando. Vamos a terminar esta parte de ese proceso de separación que se dio en el año 26, que yo no lo llamo la cosiata y lo condeno rotundamente a que se le llame la cosiata. Eso es un error, es una babosada histórica, y que simplemente lo vamos a dejar como la insurrección del año 26 a cargo de la Municipalidad de Valencia, la Municipalidad de Caracas, y pues el cambio de estatus de héroe a villano
de José Antonio Páez. Gracias por seguirnos, gracias por vernos, que la pasen bien y nos vemos en la próxima.